esencial para nuestro proyecto. Mi nombre es Nicole Bernal, nos encontramos con el profesor William González. En su época, ¿cuáles eran las diferencias más notables entre el Partido Liberal y Conservador? Buenas tardes, Nicole. Mire, yo soy de la época de los años 70 y frente a ese tipo de procesos políticos que me correspondió vivir, lo más significativo era mirar el tipo de elecciones presidenciales que se daban porque notaba uno en la gente que iba a las elecciones, introducía su dedo índice en un frasco de tinta indeleble de color azul o rojo. Esas diferencias marcaban porque uno se podía dar cuenta, en ese sentido, quién era liberal y quién era conservador, quién defendía esos tipos de ideales. Era una diferencia muy arraigada porque cada quien defendía para su lado. Y eso también permitió seguir generando un tipo de violencia que hasta el día de hoy está todavía en las mismas circunstancias. ¿Qué clases sociales se veían en cada partido? A ver, Nico, las clases sociales generalmente no han cambiado en los procesos históricos, siempre ha sido esa misma pirámide social. Esa estructura está marcada porque las minorías siempre han dominado la gran mayoría. Generalmente uno encuentra que dentro de las clases sociales los más pudientes son los que tienen el poder y en ese sentido pues los partidos liberal y conservador estaban inmersos dentro de ese contexto. Lo particular ahí sería enfatizar que los conservadores sí eran de una clase mucho más pudiente, en eso sí se puede hacer claridad, porque a ese partido, a ese ideal conservador pertenecían en las grandes familias, las grandes terratenientes de este país, y pues la injerencia que ellos tenían frente a los procesos políticos y de orden educativo era muy constante, sobre todo desde ese manejo que se daba, porque pues, para acceder a la parte religiosa o a la parte política del Partido Conservador tenía que ser de esa ideología, de lo contrario no se puede hacer. Mientras que desde la parte liberal siempre ha estado la clase más baja, los dirigentes que pues, de una u otra forma se muestran como líderes sociales, comunitarios y que han tenido esa idea de defender los principios y valores de las clases menos favorecidas. Mi nombre es Brian Torres, me encuentro acá con el licenciado William González. Profe, ¿cuáles eran los líderes más representativos de los partidos conservadores y liberales? A ver, Brian, que recuerde yo desde mi época, líderes representativos tanto el Partido Liberal como el Conservador, estaba el expresidente Julio César Pupaya Ayala, que estuvo en la época del 78 al 82, César Gaviria Trujillo, que igualmente también es de la época de los 90, Belisario Betancur del Partido Conservador, que estuvo del 82 al 86, una época muy dura, muy difícil, porque pues, se generó toda la ola de violencia y el narcotráfico en el país. Luis Carlos Galán Sarmiento, que fue asesinado por el producto del narcotráfico. Y de ahí han surgido una serie de líderes posteriormente, Ernesto Samper Pizano, Misael Pastrana Borrero, conservador, ya pasamos a lo que es hoy día Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos y el último que tenemos, pues doctor Iván Duque Márquez. Pero generalmente siempre han existido líderes que han llevado las banderas de cada uno de los partidos políticos y que han marcado huella. Y cada uno de estos personajes pues, ha hecho las cosas desde su contextualización y revisando los procesos de una forma aparentemente equitativa. Sin embargo, soy del pensar de que los partidos políticos en este país son los que nos han generado la mayor violencia en Colombia. Profe, también otra pregunta, ¿qué recuerdan sobre hechos del Partido Conservador? A ver, Brian, que recuerde yo de los hechos importantes que marcaron la historia del Partido Conservador en la década de los 80 fue la toma del Palacio de Justicia en el gobierno del expresidente Belisario Betancur, la catástrofe de Armero, que fue otra de las situaciones complejas que vivió el expresidente Belisario Betancur, porque fueron dos acontecimientos muy seguidos y que realmente en la historia de Colombia fueron muy nefásticos. De igual manera, dentro del Partido Conservador, la de Andrés Pastrana Arango, con la situación de la zona de despeje de los 5 municipios entre Meta y Caquetá, pues para darle cabida a un proceso de paz que pues aparentemente hoy ha llegado a feliz término. Lo digo aparentemente porque pues, de una u otra manera cuando se habla de paz se habla de equidad e igualdad y hasta el momento no se da. Pero dentro de las circunstancias de los gobiernos conservadores, esos dos procesos de mi época que marcaron la historia y que de una u otra forma hacen parte de ese proceso
que hemos vivido y que nos ha correspondido transformar en esta sociedad que hoy estamos. Mosquera y profe, ¿qué recuerdas sobre hechos importantes del Partido Liberal? A ver, del Partido Liberal recuerdo cuando el expresidente César Gaviria Trujillo asumió el poder en la década de los 90, del 90 al 94, porque fue producto de la muerte del líder liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado por el narcotráfico en Colombia. Esta fue una de las épocas durísimas de la violencia, donde se mezcló narcotráfico, guerrilla y todos los procesos violentos que igualmente la sucesión de gobiernos liberales con Ernesto Samper, y de ahí después otros grupos que surgieron de carácter liberal, pero que pues de hoy día pertenecen o son otros grupos políticos, pero que significativamente han hecho los aportes con ideas liberales. Eso es una de las cosas fundamentales que tenemos hoy día. Y es importante señalar ahí, y de paso, decirles que los partidos que hoy existen, que son aproximadamente 13, que están avalados por el Consejo Nacional Electoral, pues han tenido sus raíces en el Partido Liberal y Conservador, pues con algunas diferencias. Hoy se ve marcada de pronto la parte de la extrema derecha, la extrema izquierda y los partidos que son de centro o centro izquierda. Pues en ese sentido el Polo Democrático, la Ola Verde que llaman, y otra serie de procesos que se dan dentro de esta reestructura y resignificación de las ideologías políticas con el ánimo de satisfacer las prioridades de la población. Nos encontramos con el profesor William González. Profe, ¿qué nos puede agregar sobre los partidos políticos en Colombia? A ver, Laura, decir más sobre los partidos políticos en Colombia es mirar la historia de esta nación, de su nacimiento, sufrimiento, cómo hemos ido creciendo, pero que sin lugar a dudas es desde el punto de vista crítico mencionar que gracias a las ideologías tanto conservadora como liberal hemos crecido como nación o como república. Pero de igual forma es también hacer la claridad de que se han presentado muchas situaciones por cuestiones ideológicas que han conllevado a múltiples factores sociales y a situaciones muy violentas por la defensa de una ideología. Y en ese sentido no se es funcional, porque para eso la política debe estar enmarcada en servir a la sociedad y no simplemente en llenar las arcas o los bolsillos propios de quienes lideran los partidos políticos. Por eso es fácil determinar en este sentido cómo ha sido el proceso histórico para Colombia, cómo ha sido enmarcado y bajo qué circunstancias se han venido dando. Fundamental que exista democracia y que los partidos políticos sean diferentes unos de otros y que ese proceso sea equitativo, pero de todas formas es importante que ustedes como estudiantes conozcan mucho más a fondo y que se enteren de las cosas, que tengan un pensamiento crítico y que de una u otra forma transformen esta sociedad la cual les pertenece.